Y del Biobío volvemos acá a la región metropolitana y ponemos el foco en lo que sigue ocurriendo a esta hora en la comuna de Quilicura, donde enfrentan un segundo día sin clases. Todo esto en el contexto de un funeral de máximo riesgo, como lo han definido las propias autoridades, a raíz del asesinato de un líder a quien se vincula al narcotráfico. La alcaldesa ha pedido la presencia de militares en la zona. Es algo que desde la autoridad central se ha descartado por el momento, cuando en paralelo el presidente Gabriel Boric anuncia una nueva normativa, una legislación en beneficio de Carabineros en el último aniversario ayer de la institución. De todo ello nos cuenta a esta hora Juan Espinosa. Juan, buenos días. Hola, Juan, buen día. Buenos días. Comencemos, me parece, con el comunicado del Servicio Local de Educación Pública de los Libertadores en el norte capitalino. Todo en una comunicación dirigida a las comunidades de dos escuelas, Pucará de la Sana y Valle de la Luna, donde se informa que, al igual que ayer, para hoy hay suspensión preventiva de clases con el objetivo de salvaguardar la seguridad de niños, niñas, docentes, asistentes de la educación y la comunidad educativa en general. El texto confirma que las clases suspendidas serán recuperadas con fechas que se van a dar a conocer a los apoderados. Sin embargo, también, si uno empieza a revisar los comentarios a esta publicación, por lo menos en Instagram, los apoderados, las redes sociales hacen referencia a otros establecimientos educacionales que están en la zona, que mantiene también la preocupación de las autoridades del Estado y que no han tenido finalmente también esta modificación en el calendario académico. Hay colegios, jardines infantiles también que están en una zona donde después de los hechos ocurridos el domingo, el gobierno ha calificado este funeral como de máximo riesgo respecto de la víctima fatal. Y todavía no tenemos claro si el concepto máximo riesgo es una suerte de error del ministro Luis Cordero o si es una nueva calificación, siendo evidentemente el máximo riesgo algo que sonoramente es diferente al alto riesgo. En concreto, desde ayer y hasta que se realice el funeral de la víctima va a existir un reforzamiento en la dotación policial para el sector en Quilicura, todo cuando también vuelve a surgir el llamado a militares para el control de orden público, algo que también otra vez ha sido descartado por todos los frentes del Estado, pero donde los políticos siguen en la insistencia. Y también hay que considerar que técnicamente estamos hablando de la primera crisis de seguridad del nuevo ministerio del ramo, donde también resultaba relevante escuchar al ministro de la cartera, Luis Cordero, responder a este llamado nuevamente a militares para el control del orden público. Escuchamos al ministro de Seguridad. Los alcaldes tienen su opinión, no es la única que tiene la opinión sobre este punto. El Ejecutivo tiene una agenda asociada a este tipo de situaciones y considera que para este tipo de intervenciones lo relevante es tener las normas de infraestructura crítica que permitirían mayor flexibilidad más allá del estado de excepción. De acuerdo a la legislación chilena, para situaciones de orden público, sin títulos habilitantes, usted no puede utilizar los militares. Por lo tanto, o declara estado de excepción o aprobamos las normas de infraestructura crítica. Ya, ahí está el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, una vez más contestando a otro alcalde, a otra alcaldesa, que además es de las filas oficialistas, que sale a pedir militares a propósito de la situación de delincuencia en su propia comuna, algo que ya hemos visto varias veces en el pasado, Juan, y el gobierno pone sobre la mesa el mismo argumento, lo que han dicho los propios militares y la falta de ciertos proyectos de ley que permitirían habilitar esa presencia en ciertos casos, como el proyecto de infraestructura crítica, porque cada vez que pasa esto también se vuelve sobre si avanza o no la agenda legislativa en materia de seguridad. En ese contexto también, en ese contexto de ayer de lo que pasó en Quilicura, no hubo grandes referencias a este tema en el aniversario de Carabineros, pero sí el presidente Gabriel Boric participó en esa ceremonia en una relación con una institución que fue cambiando también conforme fue avanzando este gobierno. Fue muy cuestionada la relación que el gobierno o la generación del presidente Gabriel Boric tenía con Carabineros. Eso fue cambiando y ayer asiste a su último aniversario de Carabineros como presidente, en el fondo. Yo creo que es correcto decir que no hubo ninguna referencia a los hechos ocurridos en Quilicura en el aniversario, pero sí hubo muchas referencias evidentes, ¿no?, a los 3 funcionarios policiales que hace un año fueron asesinados en el sur del país.
Ahí sí hubo muchas referencias al respaldo a la institución, a perseguir finalmente a quienes ataquen a carabineros, en también, claro, la constatación del giro de acontecimientos, de cómo finalmente el otra cosa es con guitarras hace carne también para en la ideología de la administración de gobierno, pero también escuchamos a carabineros agradecer el respaldo de parte del gobierno en también una situación que pocas veces había ocurrido. Hablábamos de, ustedes lo comentaban, proyectos de ley, ¿no? Infraestructura crítica que sigue estando en el Congreso esperando finalmente su despacho, pero eso se suma otra iniciativa legislativa, ahora en beneficio de carabineros, un proyecto de carrera policial. Escuchamos al presidente Gabriel Boric y también escuchamos al general director de Carabineros, Marcelo Araya. En los próximos días se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley de carrera policial de carabineros que permitirá alargar los años activos, entregar herramientas de gestión a la planta institucional, establecer un sistema moderno de incentivo al desempeño de los funcionarios. Excelentísimo señor presidente de la República, don Gabriel Boric Font, quiero expresar a usted nuestro especial reconocimiento por su comprometido apoyo para el desarrollo de Carabineros de Chile. Durante su mandato hemos podido optimizar sustantivamente nuestros recursos logísticos, logrando condiciones que garantizan de mejor forma la seguridad y bienestar de nuestro personal. Bueno, y la gente, y nosotros también nos preguntamos, bueno, ¿y las leyes? Pues, ¿qué pasa si el ministro Cordero dice que esto se podría resolver con infraestructura crítica? Bueno, uno revisa la plataforma del Senado y se da cuenta que las modificaciones que ha tenido el proyecto de infraestructura crítica solamente es la reiteración que hace el gobierno de solicitar una discusión inmediata desde hace semanas, si no meses, en el calendario público de la tramitación de este proyecto. Pero también lo hemos comentado, esto nuevamente, esta crisis de seguridad nuevamente ocurre cuando el Congreso no trabaja. Porque es semana distrital, porque es semana regional, por ende todas las discusiones respecto de leyes, de acelerar trámites, básicamente tienen que esperar a la próxima semana para hacerse realidad. Le consultamos por el estado de algunos proyectos al nuevo presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, José Miguel Durana. Estas fueron sus explicaciones. El proyecto de reglamento del uso de la fuerza está para ser visto en sala en la Cámara de Diputados y lamentablemente ha anunciado el gobierno un veto a las reglas de la proporcionalidad y acciones con el objetivo de poder dar mayor certeza jurídica, fundamentalmente en materia de eximentas de responsabilidad. El proyecto de seguridad municipal está recién para ser visto en la Comisión de Hacienda porque tiene gasto fiscal que tiene que ser analizado por esa comisión. Y como también hemos constatado a través de las últimas discusiones relevantes en materia política, la reforma de pensiones, el fraccionamiento de la industria pesquera, la Comisión de Hacienda suele ser una suerte de ralentizador de alguna forma, una instancia que hace mucho más lento finalmente el despacho de ciertas iniciativas. Habrá que esperar entonces a la próxima semana, qué es lo que pasa con las reglas del uso de la fuerza, cómo se pone en tabla finalmente también para el debate de la seguridad municipal, qué es lo que pasa también con infraestructura crítica, reglas y discusiones en materia de inteligencia, cómo finalmente entra, cuáles van a ser las explicaciones respecto de este proyecto de carrera funcionaria policial, porque ayer finalmente nadie quiso dar una sola explicación de en qué consiste este proyecto, más allá de las menciones hechas por el presidente de la República en la comuna de Providencia. Muchachos. En un tema, además, Juan, que no se sabe bien si se va a alcanzar a aprobar en lo que queda de gobierno, en definitiva. Exacto. Porque, claro, corren los plazos y las prioridades también en medio de una campaña presidencial y parlamentaria a veces se alteran. Ya, pues muchísimas gracias, Juan Espinosa. Buenos días. Buenos días. Gracias, buen día.